Hola a todos, soy Gudo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de luz que hay en LED, para qué sirven y dónde se suelen colocar. Normalmente cuando vamos a comprar una bombilla LED muchas veces nos preguntan ¿qué temperatura quieres? Y nos quedamos pensando ¿y esto de la temperatura qué es? Yo solo quiero una bombilla. Bien, pues para saber qué es la temperatura en una bombilla LED, cuando tratamos temas de luz se le llama grados Kelvin. Los grados Kelvin son una unidad base de temperatura termodinámica del Sistema Internacional de Unidades, igual que la magnitud del grado Celsius. Los grados Kelvin se utilizan en iluminación para medir la temperatura del color de la bombilla. Así que resumiendo, cuanto más alta sea la clasificación Kelvin, más blanca será la luz. Y ahora bien, sabiendo esto, cuando vamos a comprar una bombilla LED los veremos reflejados en la misma caja y en la bombilla. Normalmente está marcado de esta manera, con una letra K, a unos números, luz 2000, luz 3000 y una K. Y con esta tabla podemos saber qué tipo de luz es, cálida, neutra o fría. Y a la hora de instalar luces, ya sea en nuestro hogar o puesto de trabajo, beneficia tener un tipo de luz o otro. Todo esto también depende del gusto de cada uno, ya que para gustos colores, así que podemos poner la luz que nos venga bien a nosotros. Pero aquí vamos a dar una opinión personal, y es que suele ser lo más común en casi todos los sitios. Lo primero que tenemos que saber es que cuanto menos grados Kelvin, la luz es más amarilla, y cuantos más grados Kelvin, la luz es más blanca. Como un ejemplo, una vela o cerilla vienen a ser entre unos 1200 grados Kelvin a 1600 grados Kelvin. Y por el contrario, la luz de un rayo equivalen a unos 25.000 a 30.000 grados Kelvin. En un hogar lo que queremos es calidez, y queremos un hogar cálido y confortable. Así que lo que más recomendable en un hogar es instalar luces cálidas. Estas luces vienen a estar entre los rangos de 2700 grados Kelvin a los 4000 grados Kelvin. Esta luz es cálida y es recomendable tenerla en toda la casa instalada, para tener nuestro confort y tener un hogar cálido. Pero hay zonas como por ejemplo la cocina o el lavabo que queremos tener un poco más de luz blanca, y aquí podríamos colocar luz 4000K. Esto hace que sea un poco más blanca, haciendo que estas zonas tengan un ambiente distinto. Si hablamos de oficinas o puestos de trabajo, en estos lugares lo ideal es tener una buena luz blanca, para poder ver bien y que no se nos canse la vista, al estar fijándonos en algo, como puede ser un ordenador o leyendo papeles, escribiendo, etc. En estos casos lo recomendable es instalar una luz blanca, entre los 4000 y 6000 grados Kelvin. De esta manera no forzaremos tanto la vista, haciendo que sea más fácil estar X horas en un lugar con ordenadores o leyendo. Después, para X trabajos existen luces especiales. Estas luces son con unos grados que no se suelen poner porque son muy amarillas o rojizas, y son luces que no se suelen utilizar para uso cotidiano. Pero sí sirven para determinadas cosas, como por ejemplo en una panadería. El usar este tipo de luz muy cálida beneficia a la hora de vender el producto. No es lo mismo ver el pan o pastas como croissants con luz blanca que verlos con una luz cálida. Parece mentira y sencillamente es visual, pero usar una luz muy cálida, sobre todo en panaderías, aumenta visualmente la calidad del producto. Igual pasa en las carnicerías o donde venden embutidos. Las luces suelen ser blancas tirando a rojizo, para aumentar visualmente la calidad del producto. Sin duda alguna, sí estamos ante un engaño visual, pero está demostrado que queda bastante mejor a la hora de vender el producto. También a la hora de comprar una bombilla LED tendremos que fijarnos en el vataje. Cuantos más vatios, más cantidad de luz hará. Aquí te dejo una tabla de la equivalencia entre los vatios en luz LED a luz incandescente, para que te puedas hacer una idea a la hora de cambiar tus bombillas. Y esto es todo. Antes de despedirme, agradecer que acabamos de llegar a los 5000 suscriptores. Espero que te sirva de ayuda esta guía. Si tienes alguna duda, déjamela saber en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.